Creo que ya encontré un lugar donde puedo tener una sala de lectura por esparcimiento y por puro gusto sin que nadie me distraiga. ¡Hey! ¡Kit! ¡Bájale ahí! Que tenemos que grabar el programa. Hoy, los telescopios. ¡Ñoño! Hola, ¿cómo están? Ya que Kit se bajó de la nube en la que andaba, pues vamos a hablar hoy de los telescopios. El telescopio es un instrumento definido así por Galileo para ver las cosas, los objetos lejanos. Un telescopio nos permite observar las cosas que están en el espacio a una distancia muy lejana y así estudiar de qué están compuestos o qué tienen alrededor propiamente. Eso que nos está diciendo Claudio es una primera clasificación que podemos hacer de los telescopios. Hay telescopios terrestres y hay telescopios para ver el cielo. O para ver a las vecinas, dice el Kit. Esos son los terrestres. ¿En qué año se inventó el telescopio? Bueno, el telescopio tiene un origen no muy definido, por ahí de 1609. Espérame. ¿En qué año se descubrió América? Ay, buena pregunta. América se descubrió en 1492. Y arriba en el carajo, alguien gritó tierra a la vista. Pues tu compadre Rodrigo. Y Rodrigo utilizaba un catalejo. Un catalejo, así es. Una versión muy rudimentaria de un telescopio, ¿no? Así es. El catalejo tenía igual un par de lentes y nos hacía ver las cosas de cabeza. Así es. Ahí radicaba la habilidad del vigía. Sin embargo, probablemente todo mundo que haya tenido un catalejo, que haya intentado ver el cielo, no se atrevió a compartir sus descubrimientos. O a lo mejor también no existía la posibilidad de ver hacia el cielo. Vivíamos agachados. Cuando Galileo hizo su primer telescopio inspirado en el de Shipley, en el holandés Shipley, lo primero que hizo fue vendérselo a los mercaderes de Venecia. ¿Cuál fue la consecuencia del aventuramiento de Galileo a ver las estrellas? ¿La consecuencia del aventuramiento? Sí, pues no hubo. Sí, cómo no. Fue condenado a vivir en un arresto domiciliario por ir contra. Eso no fue la consecuencia de haber visto las estrellas. Esa fue la consecuencia de dar evidencia tangible de que la Tierra no era el centro del universo. Así es. Que es una cosa distinta. Así es. El famoso pur si move, ¿no? Y sin embargo, se mueve. Galileo mejoró el telescopio de Shipley utilizando otro tipo de lentes. Bueno, utilizaba la combinación de un lente cóncavo y un convexo. Este tipo de telescopios, incluso instrucciones de cómo lo había hecho, más sus descubrimientos como los cráteres en la Luna y las lunas de Júpiter. Y las fases de Venus. Y las fases de Venus las publicó en un libro llamado Sidereus Nuncius, El Mensajero Sideral. Observaciones. Este libro, que fue escrito en latín, lo leyó Kepler, que eran contemporáneos. 20 años después, Kepler revoluciona o rediseña el telescopio de Galileo. Este tipo de telescopio, le llamamos telescopio refractor, tiene un problema. Como al ser lentes esféricas, causa un problema que se llama aberración, que tiene colores alrededor. Lo que hizo Newton con el telescopio fue resolver de manera matemática, gracias a las propiedades de la parábola, cómo cambiar la lente objetivo en un espejo parabólico. Y se volvió un telescopio de reflexión. Hubo varios avances en los telescopios reflectores, como Cassegrain o los Richer-Chrétien. Sí. En los siguientes 200 años lo que hicimos fue mejorar las distancias focales y los lentes objetivos. Descubrimos que a mayor distancia focal tenía mejor definición y con unos objetivos más grandes teníamos una mejor imagen. También pasó el cambio del sistema óptico a la captación radioeléctrica, tratando la luz ya no como un fenómeno óptico, sino como un fenómeno físico en el sentido del espectro electromagnético. Para finales del siglo XIX, muchos habían teorizado de que si podíamos amplificar la señal de la luz del espectro visible, también deberíamos de poder percibir el espectro no visible de la luz. Lo que nos lleva a la invención del tercer tipo de telescopio,
El radiotelescopio. Este radiotelescopio no requiere un operador justamente junto al telescopio. Al ser frecuencias que están fuera del espectro visible y que son detectadas a través de una antena, que puede ser desde un simple alambre largo hasta discos que llegan a medir 80, 50 metros de diámetro o cientos de metros como el de Arecibo que se nos acaba de caer. Y en estos tiempos donde la comunicación, sobre todo y el internet, muchas veces se puede compartir el descubrimiento y con múltiples operadores a grandes distancias. Un radiotelescopio que esté, por ejemplo, en California, puede ser operado por un astrónomo que esté en Australia, por ejemplo. El uso de los telescopios de investigación, ya sean en el espectro visible o en el radioeléctrico, está asignado a los investigadores. Y muchas veces se puede tener acceso a esa información antes o después del paper. También hay telescopios que no están en la Tierra. Algunos están en la órbita y otros muchos están en sondas. Por ejemplo, la famosa fotografía de ese punto azul pálido que publicó Carl Sagan en su libro Cosmos fue tomada en una sonda que en el último momento de conexión con la Tierra, a 6,000 millones de kilómetros de distancia, le tomó una fotografía de la Tierra y nos la envió. O este telescopio que está orbitando la Tierra, este famoso telescopio, el Hubble, que, bueno, pues ha dado una gran cantidad de imágenes muy, muy interesantes. El Hubble se hizo famoso no nada más por ser un telescopio que está en el espacio, sino que además tenía miopía. Y después tuvieron que ir unos astronautas a corregirle y ponerle sus lentes a un telescopio de lentes. ¿Ya cuántos años tiene? Fue lanzado en 1990 por la NASA y a la fecha nos sigue mandando fotografías. De hecho, hay una herramienta en donde ustedes pueden, de la NASA, en una página donde pueden poner su fecha de nacimiento, cualquier fecha del año, y les puede mostrar cuál es la mejor fotografía que el Hubble tomó en esa fecha. ¡Ah, yo quiero una! Este año, en el 2021, el telescopio James Webb va a sustituir a muchas de las herramientas que hace el Hubble. George Smoot ganó un premio Nobel asociado al mapeo de nuestra galaxia a través de un radiotelescopio. ¿Te acuerdas que te dije de mi ingeniero favorito, el ingeniero de la RAM? Sí. Él diseñó un telescopio, literalmente el telescopio del Observatorio Astronómico Nacional, que mide 2 metros. Hay muchos telescopios famosos en México. Hay algunos, de los más recientes, el que está aquí en las faldas del Pico de Orizaba. En el cerro llamado Sierra Negra, en el estado de Puebla, está uno de los radiotelescopios más grandes que se llama el GTM y es considerado de los más grandes por el espectro de medición que tiene. Programen su visita al telescopio a través de la página del INAOE. Que por cierto, hablando del INAOE, tienes buenos recuerdos de él, ¿no? Mis primeras clases de astronomía fueron ahí con el maestro Chavira. El INAOE en Tonancintla, que fue sede del Observatorio Astronómico Nacional y después se extinguió para crear el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Los 3 telescopios más famosos del INAOE en Tonancintla son el telescopio solar, la cámara Schmidt y el Carta del Cielo. ¿Había un telescopio aquí en el centro de la ciudad? Ha habido varios telescopios importantes en el centro de la ciudad de Puebla. En el Carolino hubo uno que donó Porfirio Díaz a finales del siglo XIX. Este telescopio ahora está en la zona de Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Puebla y si tienen suerte algún día pueden captar ahí la convocatoria donde les enseñan cómo construir su propio telescopio. Ahí está el telescopio, en esa cupulita. El taller de telescopios de la UAP te permite que tú vayas y te ayudan a hacer tu telescopio, a polir tu espejo y te ayudan a conseguir tus oculares y tus espejos secundarios. Y no hay que olvidar que hay un fenómeno de luminiscencia por parte de las ciudades que impide que efectivamente se pueda hacer una observación clara. ¿Por qué? Porque los rayos de la ciudad chocan con la atmósfera y entonces interfieren con la observación nocturna. Eso tiene que ver más con un fenómeno que deberíamos de adoptar, que es iluminación inteligente, donde necesitamos las luces aquí, no allá. Recientemente se aprobó una ley para proteger los cielos estrellados. Sobre todo porque se ha demostrado que la luz que se dispara hacia arriba afecta también a otras formas de vida con las que compartimos el planeta. Finalmente, Un telescopio no acerca los objetos. Los objetos siguen allá donde están. un telescopio no los hace más grandes, siguen estando del mismo tamaño. Lo que hace más grande es su imagen.
Ya sea la luz visible o la luz no visible. ¿La luz invisible? Sabemos que tenemos de todo el espectro electromagnético una parte visible y de los dos lados tenemos luz invisible, que está en todas las frecuencias electromagnéticas, como la radio y la televisión en las ondas grandes, y como los rayos X en las ondas pequeñas. Les voy a decir que cuando van a la playa, aunque esté nublado, se queman, precisamente por ese espectro de la radiación de la luz que no percibimos. El infrarrojo. El primer radiotelescopio se hizo en 1950 y medía 9 metros de diámetro. ¿Cuál es el papel del telescopio en la evolución de la humanidad? El telescopio es un instrumento de investigación que nos permite saber de qué tamaño somos en realidad. También nos ha acercado un poquito más a la conciencia de saber que somos infinitamente pequeños en un universo extremadamente desconocido. El telescopio nos ha permitido no nada más saber qué hay allá afuera, sino también de qué está hecho. No se les olvide seguir viendo nuestros videos en Desmatriculados, suscribirse, darle like, compartirlo, comentarlo, y la próxima semana platicaremos de... ¿Qué les parece si hablamos sobre las flash drive? Claro, porque a mí me gusta mucho la velocidad y también manejar. ¿Qué? Bueno, nos vemos la próxima semana. Hagan clip.